Buenas tardes, maestros y maestras. Es un gusto recibirles en este martes con Grupo Loga, mes de agosto, en el que hemos decidido dedicar cada uno de estos martes a presentar buenas prácticas de maestras y de maestros, profesores que están frente a grupo, que están dentro de las escuelas, que están dirigiendo una institución o que están fungiendo como asesores o como supervisores. Es decir, son actores que cumplen funciones dentro del sistema educativo. Qué importante es escuchar lo que resulta, lo que da impulso, lo que tiene impacto, y esto dicho por las mismas maestras, por los mismos maestros. Y este martes lo hemos dedicado al trabajo colaborativo dentro de los consejos técnicos escolares, que son dos cosas que trabajamos a veces de manera independiente, pero que tenemos que aprender a unir. Los maestros en general, las escuelas en lo general, contamos con espacios para tener una conversación entre profesores. Eso siempre lo hemos tenido. Sin embargo, tener una reunión, tener una junta, tener una sesión, no necesariamente habla de que tenemos instalado un consejo. Es decir, esta posibilidad que entre los propios maestros, con sus directores, con sus asesores, con sus supervisores, lleguen a acuerdos, se hablen, se aconsejen. Esa es la labor de un consejo. Y que por lo tanto decidan establecer trabajo colaborativo para que desde ese lugar podamos ir impulsando lo que esa escuela necesita, que es el enfoque que hoy se nos ha planteado desde el modelo de la nueva escuela mexicana, y es el que hoy nos van a platicar tres actores educativos. Uno de ellos viene de Oaxaca, el otro de Tlaxcala y el otro de San Luis Potosí. Es decir, tenemos a tres estados de la República aquí representados y que nos van a hablar de lo que ellos han sistematizado en un ejercicio de buenas prácticas, que esa es la tarea que tendríamos que hacer permanentemente, tanto los sistemas educativos como las autoridades educativas, como los sindicatos, como todos los espacios. Lo que deberíamos de observar es lo que está dando resultado dentro de las escuelas. Y hoy tendremos a la maestra Lisbeth, ¿no? Que va a estar con nosotros, pero también va a estar la maestra Maribel, que también nos va a acompañar, y al maestro Luis Eduardo. Déjenme irlos presentando, ¿sí? A cada uno de ellos para que nos comparta su buena práctica. Vamos, yo quiero agradecer primeramente a los tres profesores que hoy nos acompañan para que nos digan cómo han implementado el trabajo colaborativo para impulsar desde los consejos escolares. Y vamos a comenzar con la maestra Lisbeth, quien ella es del estado de Oaxaca. Déjenme decirles que ella es directora de un preescolar general, y que su institución se llama Reyes Mantecón en San Bartolo, Coyotepec, Oaxaca. Es muy interesante ver cómo la maestra Lisbeth Adriana tituló su buena práctica Papeleo y más papeleo. Construyamos una comunidad educativa de aprendizaje contextualizada, valorizando
y acompañando. Vamos a ver cómo ella convirtió de la valorización de su comunidad y de su acompañamiento verdaderamente en una comunidad educativa de aprendizaje y sobre todo basado en respetar esa contextualización. Maestra Lisbeth, bienvenida y le dejamos en el uso de la voz. Ella nos acompaña desde Oaxaca. Bienvenida. Hola, buenas noches. Espero se encuentren bien. Es un gusto poderlos saludar por este medio. Y, y bueno, ya usted comentó acerca de, pues, de esta buena práctica que llevé a cabo durante el ciclo escolar que acaba de terminar. Y sí, se llama Papeleo y más papeleo. Construyamos una comunidad educativa de aprendizaje contextualizada, valorizando y acompañando. Eh, ¿Puede avanzar la diapositiva, por favor? Esta buena práctica surge a raíz de diversos, pues a lo largo de la experiencia como docente y directivo que he tenido, que ha sido ya pues unos 20 años. Entonces, a lo largo y sobre todo en el ciclo que concluimos, observaba, ¿no? Que las compañeras decían, no, es que es carga administrativa y papeleo y bueno, me preocupó y ocupó pues en que estos consejos técnicos sean verdaderamente contextualizados, vivenciados, pues precisamente por los docentes, para que su participación sea, o la construcción de estos consejos sean construidos por todos y todas. Y en verdad se haga con seriedad y compromiso, pues en pro de la educación. Avanzamos, maestra. Después, ya que bueno, surgió a raíz de esto que yo observaba, eh, sino que en verdad hubiera ese compromiso por la educación y de verdad crear unas comunidades de aprendizaje. Entonces, observé que sí, el personal, pues sí colabora, pues sí se compromete, participa, da apertura. Sin embargo, algo sentía yo esta parte, ¿no? De como que es queja o no sé, algo así lo sentí. Entonces, eh, a raíz de esto, no sé si puede avanzar la diapositiva, por favor. Este, em, repito, estamos en esta parte donde, pues sí, ¿no? Vemos que muchos actores han contribuido para que esto mejore, pero necesitábamos que de verdad sea contextualizada. Igual puede avanzar la diapositiva, por favor. De ahí, pues yo decía, bueno, no nos vamos a ir deprisa. Sí existe autonomía profesional, de gestión, curricular, pero realmente se cumple con la enseñanza-aprendizaje, ya que en el itinerario, si no mal recuerdan, vienen muchos temas. Entonces, cada mes era de, bueno, ya vimos este tema, ahora vamos al otro y al otro, y entonces dije, no, necesitamos evaluar, constatar de que esos temas que se están llevando a cabo a partir de nuestra realidad como escuela, como colectivo, eh, debería tener más allá de estar cumpliendo con un papeleo. Entonces, repito, todo esto se fue generando a partir de esta observación en los 2, 3 primeros meses que estuvimos en estos consejos. Entonces, yo les pregunté que cómo iban en el aula con los temas que habíamos pues decidido llevar a cabo. Y sí, o sea, me daban, sí, pero es que mire, me falta, no puedo evaluarlo en un mes o en 2 meses, necesitamos tiempo. Entonces decidimos no ir tan deprisa. Avance, por favor, el documento.
Entonces, en el estado de Oaxaca, bueno, yo me di a la tarea de hablar con estas autoridades. En este caso es el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, se llama YEPO, en donde ellos nos mandan unos cuestionarios, ¿no? Donde hay que estar respondiendo. Entonces era como que esta premura de, bueno, voy a contestar, pero necesito que se vea en el aula. Entonces, sí, nos preparamos profesionalmente, empezamos a compartir, vimos que ser autodidactas pues tampoco no basta, ¿no? Necesitamos hasta más tiempo, el cual nos lo dimos. Las compañeras, ¿por qué digo que son comprometidas? Porque a partir de nuestro horario laboral, todos los X día, un miércoles o los jueves, ya habíamos establecido que nos íbamos a quedar 2 o 3 horas más, aparte de, y pues dimos un seguimiento, acompañamiento y evaluación para la mejora de la enseñanza-aprendizaje. Avanzamos, por favor. Mm, Entonces, sabemos que el propósito, según los lineamientos, habla específicamente, ¿no? Dice, revisar de forma permanente el logro de los aprendizajes de todos los alumnos e identificar los retos que debe superar la escuela para mejorar los resultados en el marco del sistema básico de mejora y en el ejercicio de esa autonomía. Esto lo podemos ver, repito, en los lineamientos en la página 8 y en la página 9 dice tomar decisiones informadas, pertinentes y oportunas para la mejora. Y entonces todavía respaldamos esta parte, bueno, la respaldé para no irnos tan deprisa, para la toma de decisiones de acuerdo con el contexto y las necesidades reales de nuestro entorno, ¿no? De nuestra comunidad. Entonces, uno de los fines, si gusta avanzar, por favor, uno de los fines perseguidos, pues es sí dar seguimiento, acompañamiento, donde se debe tomar o retomar el tema o los temas como yo les comentaba, ¿no? En el itinerario ahí nos dan los temas, pero todo esto, pues no tan deprisa, ¿no? Que más adelante vamos a hablar de esta estrategia. Eh, Entonces, de nada nos servía ser empáticos, estar detectando, si no tomábamos conciencia de estos temas que estábamos desarrollando en nuestros consejos técnicos. Entonces, el propósito de esta buena práctica es que el personal educativo observe los consejos escolares como una herramienta importante y lo aplique a partir de una construcción colectiva de sus vivencias en el aula para poder mejorar su práctica docente, como lo dice ahí, ¿no? Y también hice otro propósito que dice que la Secretaría de Educación Pública valorice realmente las actividades que realiza y desarrolla el personal de las localidades estatales de supervisión, de dirección y docente en los consejos técnicos para darles guía, seguimiento y lograr la calidad educativa real, pues que se busca. Entonces, repito, en el jardín que se llama Niños Héroes, ubicado aquí en Oaxaca, en una localidad llamada San Bartolo, nos dimos a esta tarea. ¿Puede avanzarle, por favor? Se hizo una estrategia de acuerdo con las maestras, que repito, ella se hizo la reflexión, tomamos acuerdos, se hizo un comunicado a la supervisión, también una entrevista e invitación a las autoridades estatales y federales. Les repito, yo me fui con las autoridades estatales que tienen, ellas trabajan igual, tienen una organización de consejos técnicos, los cuales pues van a diversas escuelas de diferentes niveles y observan. Entonces yo me fui a platicar con ellas, pues yo les decía, no, alcen la voz, porque siento que vamos deprisa y no hay esta
esta retroalimentación, esta parte de los temas. Y entonces se creó esta estrategia. Le puse SEP, o sea, Secretaría de Educación Pública, no tan deprisa. Pues sí, me dirigí, repito, a las autoridades y a partir de todo el trabajo que realizamos como compañeras y se acordó y la supervisora nos dio adelante, maestras, tienen la libertad, no se preocupen de estar contestando las los cuestionarios que nos mandan y entonces dijimos tema escogido, tema abordado y pues tema desarrollado. Y repito, no vimos todos los temas, pero los que vimos, los vimos a conciencia y pudimos evaluar y constatar al final del ciclo escolar. Avanzamos, por favor. Ahí hay una diapositiva donde habla, repito, de las entrevistas que hice a las diferentes autoridades. Eh, Hablo del trabajo que realiza el IEPO, repito, que es el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Me atendieron muy bien, fueron muy amables, muy profesionales en todo lo que hacen, pero pues igual como Estado hay ciertas limitaciones. Sin embargo, yo les decía, no, pues hay que alzar la voz, ¿no? Tienen que respetar los contextos de cada Estado, independientemente de la política que exista. Avanzamos, por favor. Entonces, cuando ya dijimos tema escogido, pues llegábamos realmente a la conclusión. Eh, Creo que se adelantó una diapositiva, va una antes. Entonces, este tema que íbamos abordando mes con mes, o no sé, nos dio la apertura de sí ir a la vanguardia, pero no tan deprisa. O sea, sí, nos regalamos el tiempo de quedarnos, primero de regalar ese tiempo, porque sabemos como docentes, pues hasta nos llevamos trabajo a casa, ¿no? Mis compañeras pues sí me siguieron porque están comprometidas y dijeron, sí, direct, nos quedamos, tal día, tales horas. Entonces, fue un regalo, si gusta avanzarle, este, que regalamos ese tiempo, todo por el bien de, pues, de nuestro alumnado. Y sabemos, yo le decía a mis compañeras, ese tiempo es, y, pues, invaluable, ¿no? Eh, la supervisora también iba y nos decía, bueno, ¿en qué van? ¿Cómo van? Se daba también ese tiempo para seguir esta estrategia, ¿no? No tan deprisa. Eh, la sugerencia o lo que vimos nosotras, pues fue o vi a partir de mis compañeras de que, aparte de que ya si no mal recordamos, en los consejos técnicos ya era, no nada más la directora era la que daba los consejos, ahora éramos todas, ¿no? Todas dábamos una participación o se preparaban para cada tema y realmente reflexionáramos todas y se hizo ese cambio. Entonces ya como que el resto del ciclo escolar, eh, ya hasta las veía yo más entusiasmadas, ¿no? Porque vimos, le digo, en lo personal que yo observo sus clases, reviso planeaciones, fui viendo, fui a las aulas, realmente vimos este cambio que queríamos, ¿no? Bueno, principalmente yo de que no quería cargarles más el trabajo, sino hacerlo de veras más consciente. Entonces, otro regalo que nos pudimos hacer ahora nosotras, y pienso que es aquí el punto, es de regalarnos la autocrítica. Por eso pienso que fue exitosa, porque esta autocrítica que nos regalamos es un rasgo esencial para crear una comunidad de aprendizaje real, pues nos dio crecimiento profesional y, y la mejora de la práctica docente, que es ahí nuestro punto principal, ¿no?
y por tanto fue un cambio, repito, muy, muy importante. Entonces, yo también les decía, regalémonos el atendernos primero como docentes, antes de llenarme de tanta, de este badaje de información. Antes de todo esto, de veras, regalémonos esto de, de realmente, estoy comprometida, no estoy comprometida, eh, qué necesito mejorar y no nada más este papeleo, ¿no? Papeleo tras papeleo y más papeleo que de nada me sirve que me lo rellenen, que me tenga yo así vitorrado de información, si no los veo en el hacer, hacer, ¿no? O en el aprender a aprender en los pequeños, que repito, ahí es nuestro punto medular. Entonces, esta autocrítica nos sirvió a todas para, para crear de verdad esta comunidad de aprendizaje. Y no, porque créanme, me sentía yo así como que, ay, es que no es carga administrativa, es que no es lo mismo de lo mismo, porque las generaciones van cambiando. Entonces, nosotras no podemos estar haciendo lo mismo de lo mismo y llenarme, llenarme y no verlo en el aula. Primero era yo con las compañeras atacar, voy a llamarlo así, o sea, atacar esta parte para que fuera más dinámico, más así como que, "Ah, ya viene el consejo, ya, o sea, ya viene el consejo, ya viene el consejo", pues sí se logró cambiar a partir de esta autocrítica y a partir de ahí todas se desplayan, todas comparten, todas, se involucran para que cada grado, cada grupo, este, aquel niño que va en el A es mío, aunque yo vaya en el B, y el del B, o que vaya en primero, es mío también. Y no nada más es de ella o ella que se arregle, o porque la directora tiene 20 años de servicio, sabe todo. No, yo no sé nada. O sea, yo sigo aprendiendo y desaprendiendo para esto. Entonces, esta autocrítica, repito, nos sirvió muchísimo y por eso siento que fue una buena práctica. Y ya para cerrar, sería que pues sigamos contribuyendo y consolidando los consejos técnicos, sí, con excelencia académica, pero con calidad humana también, para que sea pues integral. Muchas gracias. Espero, es que estoy un poco nerviosa, pero No, maestra espero Lisbeth, llévese por que haya favor. pasado. Llévese, por favor, una felicitación a toda su escuela preescolar que han ido madurando las relaciones, los vínculos. Un consejo técnico escolar se integra de personas, de maestras, de maestros, de visiones de la vida, de experiencias didácticas y pedagógicas. Y lo que usted hizo del consejo escolar es convertir el papeleo en una evidencia de lo que están haciendo. Ese es el papeleo, no es un trámite, no es llenar, no es comprar los formularios, es verdaderamente sistematizar lo que ustedes hacen. Y para eso nos planteó el proceso que siguió, incluso hablar con las autoridades, después decirle a su equipo, vamos a platicar, vamos a hablar, vamos a poner nuestra postura. Fue defender el proceso que ustedes estaban construyendo hasta llegar a un proceso complejísimo que genera verdadera participación, que es cuando nos escuchamos sin juzgarnos, cuando nos escuchamos y vemos
qué está pasando dentro de nuestras escuelas. Maestra Lisbeth, muchísimas gracias, felicidades y seguramente los maestros que vean el video y los que hoy nos acompañan podrán aprovechar varias de las cosas que ustedes han realizado. Toca ahora el turno a la maestra sí, Maribel Macías Olmos. Ella es docente de primero y quinto año en la escuela primaria Vicente Guerrero. Ella nos acompaña de San Bartolomé, Matlahuacán, de Tlaxcala. Bienvenida, maestra Maribel. Y ella le ha denominado a su buena práctica del Consejo Técnico Escolar al aula, acuerdos que se leen y se escuchan. Vamos a ver qué pasó en esta escuela primaria Vicente Guerrero, dicho y sistematizado por la maestra Maribel. Le escuchamos, maestra Maribel. Sí, hola, buenas tardes. Por cuestiones de la red de internet de mi comunidad, voy a apagar la cámara y voy a compartir la presentación. ¿Ustedes me informan si se ve? Ya se ve, maestra, ya solo, ahora sí ya la vemos completa la pantalla. Ok. Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Maribel Macías Olmos, tal como ya me presentaron. Trabajo en la escuela primaria Vicente Guerrero de San Bartolomé Matlalocan del estado de Tlaxcala. Y bueno, el título de mi buena práctica es del Consejo Técnico Escolar al aula, acuerdos que se leen y se escuchan. Bueno, como es bien sabido, cada mes se lleva a cabo un consejo técnico escolar por escuelas, por zona, de diferente manera. Bueno, en la escuela donde trabajo, nuestra experiencia parte de reconocer que qué está pasando con los acuerdos que tomamos en el Consejo Técnico Escolar y qué pasa cuando termina la sesión y regresamos al aula. ¿Qué pasa con esos acuerdos? Por lo tanto, nosotros partimos que al revisar nuestras actas de acuerdos de las primeras sesiones de nuestro ciclo escolar 2025, 2026, tuvimos que reconocer como colegiado algo incómodo, ¿no? Que algunas de nuestras reuniones se quedaban solamente en el nivel informativo eh, y no siempre se traducían en acciones concretas dentro del aula. Paralelamente, el análisis de las evidencias de aprendizaje, así como de los resultados del sistema de alerta temprana, nos mostró que una situación que requería especial atención. La fluidez lectora estaba por debajo de lo esperado en primer y quinto grado de primaria, ¿no? Pero no solamente quisimos mirar este resultado como una simple cifra, ¿no? Que por escuela y por grado nos arroja un porcentaje en diferentes criterios en donde nuestras niñas y niños requieren apoyo. Nosotros nos fuimos un poco más allá y bueno, dentro de estos análisis que estuvimos realizando con estas evidencias de aprendizaje, bueno, pues también, aparte de lo que era la fluidez lectora, nos dimos cuenta que también había niñas y niños que leían con inseguridad, evitaban participar en voz alta y también tenían dificultades para comprender los textos. Creo que esta situación de la comprensión lectora han pasado muchos años y creo que es un tema de discusión dentro de nuestros consejos técnicos escolares. Y bueno, pues en donde yo trabajo no es la excepción. Bueno, posteriormente, nos preguntamos como colectivo,
¿Cómo hacer que los acuerdos de nuestro Consejo Técnico Escolar tuvieran un impacto real en el aula? A partir de ahí, decidimos como colegiado resignificar el Consejo Técnico Escolar como un espacio real de análisis, decisión y acción pedagógica. Construimos un ciclo de trabajo que era diagnosticar, acordar, implementar, dar seguimiento y ajustar. Esta secuencia se convirtió en el eje de nuestra experiencia. Obviamente no fue de la noche a la mañana, porque son estos momentos del Consejo Técnico Escolar cuando es necesario estas charlas incómodas, ¿no? ¿Por qué incómodas? Porque nos sacan de nuestra área de confort, de lo que ya aparentemente ya venimos con una dinámica. Sin embargo, al reflexionar sobre qué es lo que estábamos haciendo como colegiado dentro de nuestras aulas, entonces creo que son estos momentos incómodos y sobre todo reconocer que como colegiado, como colectivo, no estamos dando respuesta a las necesidades del estudiantado. Bueno, posteriormente, ¿qué nos propusimos? Nuestro objetivo general fue transformar nuestras sesiones de consejo técnico escolar en un espacio real para compartir las necesidades que tenemos en cada grupo, en cada grado, ¿no? Y bueno, para esto nos planteamos estos objetivos específicos, que fue analizar sistemáticamente las evidencias. A partir de una escala estimativa, de una rúbrica, fuimos analizando estas evidencias de aprendizaje. También diseñar estrategias comunes. Es decir, que una estrategia para atacar nuestra problemática la aplicamos desde primero hasta sexto grado, ¿sí? Una misma, pero en diferente medida de complejidad. También establecer acuerdos y de cada acuerdo una persona responsable y tiempos, ¿sí? Es muy importante, al menos nosotros llegamos a esa conclusión, que deberíamos de tener un tiempo, ¿no? Un límite para poder cumplir con la estrategia que llegamos a un acuerdo de implementar. Posteriormente, darle seguimiento, hacer los ajustes necesarios y registrar no solamente los acuerdos, sino también resultados y nuestras reflexiones. Porque los acuerdos, bueno, en ocasiones solamente se quedan en papel, pero también decidimos que era muy importante regresar a la reflexión de la sesión del Consejo Técnico anterior. ¿Cuáles fueron nuestros acuerdos? Pero también cuál fue esa reflexión a la cual llegamos. Y bueno, estos son nuestros objetivos. Posteriormente, recordemos que nuestra problemática en la escuela en la cual trabajo, bueno, es la fluidez lectora. En colegiado decidimos que la primera acción fuera un trabalenguas. En este ciclo escolar que terminó, solamente lo implementamos en un primer momento de segundo a sexto grado, porque en primer grado estábamos alfabetizando. Por lo tanto, el primer mes decidimos que se iba a aplicar todos los días, que las niñas y los niños tenían que decir un trabalenguas. Grupos de segundo a sexto grado, ya lo mencioné, materiales diferenciados por grupo. Cada docente decidió, junto con sus estudiantes, qué trabalenguas iban a decir, si iban a decir el mismo o diferente, en los tiempos que ellos decidieran durante la jornada escolar, pero todos los días era el trabalenguas. ¿Para qué? Bueno, para mejorar la dicción, el ritmo y la entonación,
porque esa es nuestra problemática que nos arrojó principalmente la evaluación del CISAT. ¿Funcionó? Sí, pero después de un mes llegamos a nuestra sesión de consejo técnico escolar, observamos que no era suficiente, sí había una mayor seguridad, un poco mayor de participación, mejor ritmo y entonación, pero decimos que no era suficiente. Por lo tanto, se fue a un segundo mes y bueno, llegamos nuevamente y dijimos, bueno, pues ya hay un poco de avance, pero queremos un poco más. Por lo tanto, llegamos a la segunda acción, que fue lectura entre pares. Diseñamos colectivamente una escala estimativa sencilla para valorar la claridad y entonación y ritmo de la lectura de las niñas y de los niños. Pero algo que nos preocupaba también, que no solamente yo como profesora o profesor iba a evaluar a las niñas y a los niños. No queríamos convertir la coevaluación en una forma de señalar errores o generar inseguridad en las niñas y los niños. Por lo tanto, primero modelamos cómo observar y cómo retroalimentar y practicamos con los estudiantes, es decir, la lectura entre pares, entre compañeras y compañeros, se iban a escuchar. Por lo tanto, les compartimos lo que fue nuestra escala estimativa y establecimos ya acuerdos de respeto, de escucha y reconocimiento del esfuerzo de la compañera o compañero. Para en esta segunda acción, ya estamos hablando de un mes de marzo de este año, ya incorporamos a primer grado. Entonces, esta acción o esta estrategia se implementó de primero a sexto grado. Les compartimos lo que fue la escala estimativa a las niñas y a los niños y poco a poco nuestro estudiantado comenzó a comprender que evaluar también significa ayudar a la otra persona a aprender. La implementación de esta lectura entre pares y el modelado de la retroalimentación fue algo que al menos como colegiado nos impactó el observar que nosotros como guías, ya no tanto como autoridad, entonces ya como guías observamos cómo entre ellas y entre ellos se estaban escuchando, entre ellas y entre ellos, cómo se iban corrigiendo y también cómo se iban evaluando y cómo retroalimentaban a su compañera y compañero. Entonces, lo más enriquecedor fue que como personas adultas aprendimos de nuestros estudiantes esta lección de humildad, ¿no? Cómo hasta con amor se hablaba, ¿no? Entonces, esta fue nuestra segunda acción. Se implementó en marzo, abril, mayo, hasta terminar este ciclo escolar. Bueno, aquí está nuestra escala estimativa, lo que fuimos o lo que fueron ellos evaluándose, de dónde lo retomamos, de lo de CISAT, y pues bueno, ya lo fuimos ahí, eh, explicándole a las niñas y a los niños cómo se tenía que aplicar. Bueno, cambio del estudiantado. Bueno, ¿qué fue lo que observamos ya con esta lectura entre pares? Bueno, que mejoró un poco la fluidez lectora, pero también implementamos que las niñas y niños de quinto grado, específicamente, que eran las que estaban aquí como en el foco rojo de la fluidez lectora, fueran a leerles a las niñas y niños de primer grado. Entonces, también fue una experiencia para las niñas y niños de primer grado súper genial,
porque ya se fortalecieron también los lazos entre diferentes grados. Ya fuera en la comunidad se encontraban en el camino, ya se saludaban y las personas adultas, tutoras, tutores, preguntaban, ¿quién es esa niña o quién es ese niño? Ah, es que nos fue a leer, nos fue a contar un cuento, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el cambio? No solamente son académicos, no solamente se observó una mejor fluidez lectora, sino que también aumentó los lazos afectivos entre niñas y niños, la convivencia, pero también ya aumentó la participación en voz alta en diferentes grados, también la seguridad, porque el no saber leer o el tener problemas en la fluidez lectora también nos genera inseguridad. También mostraron mayor disposición para leer frente a otras personas, en este caso con sus compañeras y compañeros de primer grado. Y bueno, los cambios académicos y socioemocionales fueron una gran satisfacción para nosotras, nosotros como docentes, porque al respetar estos acuerdos, al aplicar la estrategia de primero a sexto grado, observamos que sí tuvo bastante avance, no al 100%, obviamente, pero sí hubo un gran avance en estas niñas y niños. Y bueno, también con esta estrategia también generamos mejores condiciones para que las niñas y niños se atrevieran a participar. Pero no solamente fue el impacto en lo que es en la lectura, sino que también un resultado que también nos llamó especialmente la atención fue que los efectos de esta estrategia también se vio reflejado en lo que antes era la asignatura de matemáticas, actualmente saberes y pensamiento científico, porque al mejorar la fluidez lectora, bueno, comprendieron mejor las consignas para la resolución de problemas, identificaron datos relevantes, seguían mejor las instrucciones con menor dependencia de la docente o el docente. Y pues bueno, esto nos recuerda algo fundamental, que una dificultad lectora puede convertirse en una barrera para aprender otros contenidos. Por lo tanto, bueno, es muy importante fortalecer la lectura para tener mejor impacto en los otros campos formativos. Y pues bueno, ¿qué fue lo que aprendimos como colegiado? Bueno, aprendimos que ahora tenemos que regresar a cada sesión del Consejo Técnico Escolar con evidencias, que tenemos que explicar qué habíamos hecho, qué nos había funcionado, qué dificultades habíamos encontrado y qué necesitábamos modificar. Esto cambió el sentido de nuestras reuniones de consejo técnico, que solamente en varias ocasiones nos enfocábamos con los documentos que nos sugería supervisión contestar, sino que ya tomó vida completamente nuestro consejo técnico escolar. Y bueno, después de todo este proceso, identificamos, bueno, 5 aprendizajes principales, considero yo. El primero, partir de las evidencias, no de las suposiciones. Convertir el diagnóstico en acuerdos concretos y alcanzables. Dar un seguimiento sistemático. Estar dispuesto a ajustar lo planeado y entender que la mejora no puede depender solo de un docente, sino que es una responsabilidad en colectivo y que también es nuestra responsabilidad sostenerlo.
También necesitamos seguir fortaleciendo nuestra evaluación formativa y diseñar instrumentos de seguimiento más precisos porque estamos en constante aprendizaje. Para nosotros, bueno, reconocer nuestras áreas de oportunidad fue una parte del aprendizaje y bueno, que también la propia práctica reconoce como área de oportunidad el fortalecimiento de la evaluación formativa y el seguimiento de la comprensión lectora. Y bueno, quiero cerrar compartiéndoles que nuestra experiencia nos permitió comprobar que un acuerdo puede quedarse en un acta, pero también puede convertirse en una acción, puede llegar al aula, puede generar evidencias y esas evidencias pueden regresar nuevamente a nuestro consejo técnico escolar para ayudarnos a tomar nuevas decisiones. Por eso puedo decir de un ciclo: diagnosticar, acordar, actuar, observar, evaluar y ajustar. Y bueno, nuestro consejo técnico se ha convertido en un espacio de transformación pedagógica. Y pues bueno, eso sería todo. Y bueno, debo reconocer el trabajo de la directora de la escuela donde trabajo, la maestra Marisela Vega Salomé, que es una directora con la cual nos ha apoyado bastante a nuestro colectivo, es una gran líder y bueno, pues muchas gracias. Eso sería todo. Al contrario, maestra Maribel, gracias a usted. Lleve un agradecimiento también a su directora, a todo el colectivo que ha transformado verdaderamente el consejo técnico en un grupo, en un equipo que aprende, que verdaderamente hace que las cifras les hablen y a partir de ahí toman decisiones. Una magnífica exposición de muchas estrategias junto con las que nos compartió la maestra Lidbeth, que van convirtiendo no en una reunión de juntitis, de ver puntos, de hacer un checklist, sino de conversar sobre los temas que verdaderamente están necesitando tomar decisiones para que los aprendizajes de nuestros niños, de nuestras niñas verdaderamente avancen. Muchas felicidades, maestra Maribel, gracias por compartir con nosotros. Y cierra con broche de oro el maestro Luis Eduardo Martínez Durán. Él nos acompaña hoy desde el estado de San Luis Potosí. Él es asesor técnico pedagógico tanto en preescolar como en primaria. Él pertenece al Departamento de Educación Física del estado de San Luis Potosí y nos va a compartir desde su área qué tan importante es, maestro Luis Eduardo, sobre todo que luego minimizamos la importancia de este gran campo que es la educación física en nuestras escuelas. Y él le tituló a su buena práctica hacia una intervención significativa de la educación física en el Consejo Técnico Escolar. Vamos a ver qué logró impulsar el profesor Luis Eduardo. Bienvenido y gracias. Muy buenas noches a todas, a todos. De antemano, muchísimas gracias por la consideración para poder intervenir en este espacio tan lleno de, ahora sí que profesionalismo, de oficio, de realmente el gusto por cambiar las cosas. Nadie nos está dando un solo peso esta noche por compartir. Lo estamos haciendo por vocación y precisamente por mejorar la educación de nuestro país. En este caso, me toca presentarles una pequeña intervención que se está haciendo en el estado de San Luis Potosí, contemplando docentes frente a grupo, inspectores de zona, inspectores de sector y autoridades educativas, así como escolares. La problemática identificada precisamente fue observar una participación limitada de la educación física en el Consejo Técnico Escolar. Ahorita que escuchaba las buenas prácticas, precisamente desde que yo estoy en el servicio profesional, ya de hace 16 años, observó que normalmente las
problemáticas se enfocaban a la cuestión de las matemáticas, del pensamiento matemático, de lenguajes, pero ahora que escuchaba, por ejemplo, en la relacionada con el lenguaje, cómo es que se termina por vincular con la cuestión socioemocional. Y eso es algo que desde la educación física, viéndolo también en la química cerebral, se ve afectada positivamente después de movernos. Entonces, si el maestro frente a grupo, la educadora, el educador, el docente de primaria o secundaria, también incluyen dentro de sus estrategias didácticas el movimiento, pues quizás podemos encontrar mejores resultados. Veamos sistemas educativos como el de Tailandia, que de alguna manera dentro de sus actividades se reducen actividades meramente académicas por cuestiones de la recreación, de actividad física, inclusive artística. Bueno, otro aspecto que encontrábamos al plantear este problema es la escasa incidencia en la toma de decisiones que hay en el Consejo Técnico Escolar por parte de los maestros de educación física. También esto está acompañado por el desinterés de algunos docentes que dicen, no, es que tocan temas que a nosotros no nos incumbe, tocan temas donde no nos incluyen, tocan temas que a veces hasta preferimos mejor hacer consejos técnicos propios de educación física. Creo que ese es un aspecto que debe cambiar. No va a ser de la noche a la mañana, se tiene que empezar a generar con conciencia en ello. En la fotografía ustedes pueden percibir a los 10 jefes de sector que hay en todo el estado y pues este proyecto se comenzó con ellos. Ellos de alguna manera es en la parte de la estructura ocupacional, son los que se encargan de permear todo lo que va desde la secretaría. También escuchaba en la primera intervención cómo es que muchas de las veces la información de los maestros frente al grupo no llegan a las autoridades escolares o las autoridades educativas y es precisamente porque nuestras figuras dejan de tener alguna situación de funcionamiento como debiera de ser. Espero no generar un juicio de valor, pero se rompe. Entonces, por eso siempre va a ser importante que empecemos de la cabeza hasta los docentes frente a grupo y de los docentes frente a grupo hasta los inspectores de sector sin descuidar ningún eslabón. El objetivo es fortalecer la participación de la educación física en cuestiones de gestión escolar, reconociendo su impacto en el aprendizaje, en el desarrollo integral, bueno, pues está plasmado en el artículo 3º constitucional, ¿no? Al niño, a la niña, al adolescente, hay que favorecer sus esferas física, cognitiva, afectiva, social, y bueno, pues también la artística. Y la educación física también llega a impactar en el bienestar socioemocional. A lo largo de esta presentación ustedes pueden apreciar algunas fotografías precisamente de la participación, porque hay buenas prácticas de compañeros docentes en los consejos técnicos, donde se les invita a aplicar actividades, a que vivencien actividades. Por ejemplo, la que percibimos en pantalla, precisamente tiene que ver con un juego colaborativo, con un juego cooperativo que ocupamos precisamente en la vida cotidiana. Lo podemos percibir ahora con los temblores en Colombia, pues prácticamente estas habilidades blandas son las que se ocupan inclusive para salvar la vida de las personas. Esta práctica se enfoca desde la nueva escuela mexicana, tiene una congruencia con ello, y bueno, pues se reitera dentro de esta nueva escuela mexicana, que ya no es tan nueva, por decirlo de esa manera, llevamos algunos años aplicando este programa, pues una educación integral, una educación interdisciplinaria, es decir, los diferentes campos tienen que realizar una convergencia y dentro de ello, del humano y lo comunitario, que es donde está educación física, debe tener una participación activa. Esto debe de ir o consolidar las bases para una comunidad de aprendizaje, permitiendo de esta manera un diálogo horizontal. También esta noche he aprendido y he rescatado que, por ejemplo, no siempre el director es el que tiene que desarrollar o presidir el consejo técnico escolar. Hay veces que puede darle la batuta a las maestras, a las educadoras, inclusive a los maestros de educación física, a las maestras de educación física. La estrategia general que se desarrolló es que el consejo técnico escolar siga sirviendo como un espacio de diagnóstico, como un espacio para la reflexión colectiva, para la toma de decisiones y un seguimiento pedagógico. Muchas de las veces en el consejo técnico, precisamente el maestro, la maestra de educación física pueden rescatar a aquellas niñas, aquellos niños que de alguna manera en las cuestiones académicas de ciencias duras o de cuestiones de lenguaje, de matemáticas, de ética, naturaleza y sociedad, no les va tan bien, pero luego cuando están en educación física
pues son los más rápidos, son los más fuertes, son los más participativos, son los más estratégicos. Y de ahí es importante pues empezar a fortalecer estas potencialidades de las niñas y de los niños. En el diagnóstico se identificaron a nivel estatal diferentes problemáticas, como los maestros y las maestras de educación física siguen enfrentando problemas para planear en cuestión de la nueva escuela mexicana. Los proyectos, sobre todo, porque sus cuestiones de trabajo algunos de ellos van una vez nada más a la semana a una escuela, entonces se les ha complicado mucho este tipo de planeación. También se encontró a nivel estatal a partir de un diagnóstico que presentan dificultades de condiciones docentes en cuestiones de traslados, en cuestiones de horarios, entre otros detalles. También se encontró una problemática significativa la participación con las familias. Un segundito. Perdón, mil disculpas. Viene también la cuestión de la participación familiar. Como les decía al principio, hay veces que se tiene como un cierto rechazo, no es la palabra correcta hacia la educación física. En algunas ocasiones no les importa tanto, inclusive, pues bueno, a lo largo de estos años se ha detectado que desafortunadamente los maestros frente a grupo ocupan este espacio, perdón, maestros de grupo ocupan este espacio como coffee break y no están en la clase de educación física. Lo mismo pasa con los padres de familia. Oye, ¿cómo sacaste un 8 en educación física? Cuando realmente hay procesos pedagógicos, hay procesos de enseñanza donde el niño ya no se le evalúa como antes, que antes si no llevabas los tenis o el pants te quitaban un punto. Eso también ha ido evolucionando. También otro de los problemas que se identificó a nivel estatal es la inclusión y tenemos ciertas dificultades para poder eliminar las barreras para el aprendizaje y participación que enfrentan niñas y niños. Otro detalle, pues tiene que ver con la convivencia escolar. Y bueno, pues, ¿por qué no decirlo? Ahora que iniciemos el ciclo escolar, desafortunadamente, pues casi todos los días en las noticias hay problemas de convivencia que pues tiene que ver mucho con los valores que de alguna manera han ido cambiando y que es complicado para las docentes y los docentes en las escuelas. Bueno, los ámbitos de intervención en estos espacios de consejo técnico escolar se ha tratado de acompañar a los maestros en planes y programas, en las condiciones y en estos temas que les comentaba. Acciones claves que se han aplicado desde la intervención de esta buena práctica es el diseño de un programa de mejora continua donde se tomen en cuenta los ámbitos mencionados, un trabajo colaborativo, un seguimiento por parte de las autoridades, inspectores de zona, inspectores de sector, y pilotajes. Por ejemplo, se desarrolló un cuadernillo como estos libros de texto que hace unos años existieron en el programa 2011, donde los niños se llevaban aventuras para realizar en casa. Estuvieron de primero a sexto de primaria. Se desarrolló algo similar y se tuvieron muy buenos resultados. También se les ha tratado de brindar algunas capacitaciones, asesoría, principalmente a quienes están diciendo, hagan los consejos técnicos de educación física aparte. A nosotros no nos invitan los viernes. Nos vamos a otro espacio y atacamos temas relacionados solo con educación física. Entonces, con ellos se ha tratado de platicar, de persuadir, de invitar. Y bueno, pues cambios observados han ido de una reunión de una reunión nada más simple y sencilla, como la que comentaban hace un ratito, a veces no se ven los cambios, a una reunión de planeación estratégica. No todo es miel sobre hojuelas. Hay maestros o directivos que siguen como diciendo, no, esto no tiene caso, esto es más burocracia, esto es papelería. Pero reitero, no es un cambio que se va a lograr de la noche a la mañana. Se ha pasado de una participación pasiva a una propositiva. Existe un fortalecimiento en el trabajo colegiado. Existe también una construcción de una comunidad profesional. Y bueno, pues este último punto, un liderazgo pedagógico distribuido, rescatando que un directivo o un inspector no va a ser muy buen líder porque es el que mejor manda, sino el que mejor inspira a sus compañeros. El impacto que se ha logrado con esto es mayor participación en el consejo técnico por parte de un grupo de maestros de educación física. Estamos todavía en este proceso de investigación para mostrar datos cuantitativos, pero sí existen con la aplicación de un instrumento con una muestra de 50 docentes de todo el estado, una muestra representativa,
se ha llegado a identificar que muchos maestros tienen una mejor intervención desde un enfoque integral y también se incide en cuestiones de gestión escolar. Algunos aprendizajes claves para esta experiencia y ya para ir dando cierre a esta charla. El diagnóstico siempre va a ser fundamental, es importante rescatar, hay que usar diferentes medios para acercarnos a los niños, inclusive, pues bueno, en este trabajo que fue dirigido a docentes, hacia ellos, reconocer qué piensan, qué sienten, qué quieren en cuanto a su práctica. Este acompañamiento, pues de alguna manera genera un compromiso, que vea que las autoridades, como lo comentaba la maestra Lisbeth, y una disculpa por estarla referenciando, pero me agradó esta parte, o sea, necesitamos alzar la voz, tanto cuando estamos frente a grupo como cuando ocupamos otro puesto para que las cosas cambien. Yo sé que puede ser quimera o puede ser una cuestión como complicada de alcanzar, utópica, perdón, pero no basta con quedarse callado. La educación física sí incide en la mejora educativa. Principales recomendaciones es reconocer a la educación física como área estratégica, generar una participación reflexiva y fundamentada, visibilizar buenas prácticas, es decir, hay docentes aquí en San Luis Potosí, perdón, que insisten en ello, que sus directivos les ceden el espacio o la batuta para que dirijan el Consejo Técnico Escolar. Tenemos algunas evidencias, algunas de las fotografías que aparecieron durante la presentación son precisamente de compañeros que lo realizan. También tenemos maestros que se esconden, que siguen estando hasta atrás y que bueno, pues tratamos de mitigar eso de que el físico o la física se vayan por las tortas, que se vayan por los refrescos para el receso. Todavía existen esas prácticas y estamos, al menos desde esta buena práctica, tratando de cambiar esa perspectiva y generar espacios de intercambio, dar seguimiento sin sobrecargar. Y bueno, la educación física no solo se vive en la cancha, también se construye en la toma de decisiones pedagógicas. Esta sería la frase con la que quiero concluir mi intervención. Sí, agradecer, la verdad es que en el sexto foro que tuvimos, creo que el tiempo era limitado y de alguna manera nos fuimos más rápido. Ahora ya traté de respetar 15 minutitos, me queda un minutito, nada más es agradecer desde San Luis Potosí, desde el Departamento de Educación Física del Estado de San Luis Potosí, y pues bueno, en representación de las compañeras y compañeros que buscan que realmente el Consejo Técnico Escolar, su intervención sea más significativa y que genere realmente aprendizajes en niñas y niños, también en adolescentes en nuestro estado. Muchísimas gracias. Es cuanto. Al contrario, profesor Luis Eduardo, por favor, lleve una felicitación a todo el Departamento de Educación Física del Estado de San Luis Potosí, porque han podido lograr incorporar esta visión integral de conjunto, de que todo suma para ir apoyando los aprendizajes de las niñas y de los niños. Y nos ha insistido mucho en que es un proceso gradual, es un proceso colectivo, el trabajar dentro de los consejos escolares y por favor, una felicitación de veras a todos y cada uno de ustedes. Y también aquí añadiendo a la maestra Lisbeth, a la maestra Maribel y por supuesto al profesor Luis Eduardo, reconocer que en el país pasan cosas, que los maestros están trabajando, que en las escuelas sucede esa magia de acompañar los aprendizajes de nuestras niñas, de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Y para muestra, 3 botones, ¿no? Desde el estado de Oaxaca, Tlaxcala y San Luis Potosí, muchas felicitaciones por convertir un espacio tan importante en un espacio vivo, propositivo, colaborativo, de toma de decisiones, de participación intencionada para favorecer los aprendizajes. En el chat, a los maestros y maestras que nos acompañaron, les colocamos el libro donde van a encontrar las buenas prácticas de estos maestros, pero de muchos más que a lo largo y ancho del país están trabajando en pro de la educación de México. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el siguiente martes para seguir visibilizando buenas prácticas. Un abrazo a todos. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.
Gracias, maestra Maribel. Gracias, maestra Lisbeth. Gracias, profesor Luis Eduardo.